Capítulo 1. La era atómica. La gente suele malentender el espíritu, pensando que no afecta a la vida cotidiana y solo se entiende después de morir. Pero Jesús dijo que Dios es espíritu y que su reino está dentro de nosotros. La ciencia revela una fuerza vital en todo el universo, incluso en el átomo, cargado de energía. Jesús conocía esta energía y la usaba para hacer lo que llamamos milagros. Los científicos modernos dicen que una gota de agua tiene suficiente energía para destruir un edificio alto. Esta energía es similar a la espiritual que usaron Jesús, Elías y Eliseo. Elías, por ejemplo, controlaba los átomos para crear las lluvias. Jesús multiplicó los panes y peces usando el poder de su mente. La ciencia está descubriendo los milagros que la religión siempre ha mencionado, pero aún no entiende completamente el poder del pensamiento humano. Los obradores de milagros dicen ser instrumentos de una entidad superior, como se menciona en la Biblia. Los milagros ocurren según la voluntad de Dios. Jesús los realizaba en nombre de su Padre, como testimonio de su conexión divina. Jesús no reclamaba un poder sobrenatural exclusivo, más bien exploraba el éter, al que llamaba el reino de los cielos. Reconocía que otros podrían lograr lo mismo si lo intentaban, animando a sus seguidores a centrar su fe en él y usar el poder del pensamiento y la palabra. Les decía, «El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará». El reconocimiento de la curación divina en la actualidad se basa en la misma ley que Jesús usaba. Él requería fe de aquellos a quienes sanaba, liberando la energía latente en sus pacientes mediante esa conexión mental y espiritual, devolviéndoles la vida y la salud. Tener fe en el poder de la mente para liberar la energía de los átomos del cuerpo puede ser asombroso. Jesús resucitaba cuerpos muertos así, y Pablo afirma que podemos hacer lo mismo con el contacto espiritual adecuado. La concentración del pensamiento y el descubrimiento del átomo dinámico están estrechamente relacionados con la oración. Es la comunicación entre la mente humana y la de Dios, una expresión de fe en su presencia y poder invisible. La oración implica súplica, fe, meditación, silencio y concentración. Cuando nos sintonizamos mentalmente con la mente de Dios, empezamos a orar correctamente. Las oraciones más poderosas son las internas, aunque las audibles también tienen su lugar. Jesús desaconsejaba las oraciones públicas, animando a la oración privada, sincera y humilde. Estamos en un momento de cambio en nuestra comprensión de Dios. La narración de la creación en el Génesis representa el trabajo de la mente bajo la ley divina. Todos tenemos el privilegio de usar nuestras capacidades mentales y seguir la fórmula de oración de Jesús. Buscad primero su reino y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El extracto proviene de la columna Salud y Prosperidad, de la revista Unity, mayo de 1927. Aunque habla sobre temas relevantes para la actualidad, como la bomba atómica, no se menciona su aspecto espiritual o mental. Todos la consideran como una fuerza externa a controlar mecánicamente, sin reconocer su conexión con la mente y el cuerpo humano. El próximo gran avance científico será entender las capacidades mentales y espirituales latentes en el hombre, que pueden liberar la energía oculta en las células del cuerpo. Pablo hablaba de este secreto como Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Liberar estas fuerzas vitales nos llevará a la vida inmortal. La vida se basa en la interacción de unidades eléctricas del universo, que son entidades espirituales entendidas solo por los desarrollados espiritualmente. Así como los electricistas usan la electricidad sin entenderla completamente, los cristianos usan la fe sin comprender su naturaleza. La fe, como la electricidad, activa las fuerzas del espíritu en electrones y protones. Varía en intensidad y, cuando despierta trillones de células en el cuerpo humano, produce cambios notables. Cuando Jesús preguntaba a sus pacientes sobre su fe, establecía un vínculo espiritual y al decirles, «Tu fe te ha sanado», aplicaba la misma ley. Sus acciones, como convertir agua en vino o alimentar a 5,000 personas con unos pocos panes y peces,
representaba una manifestación positiva de las fuerzas del espíritu, a diferencia del uso destructivo de esas fuerzas en la bomba atómica. Los científicos han desarrollado una máquina para registrar las fuerzas del pensamiento que irradia energía a través de las células cerebrales. Sir James predijo esto, sugiriendo que nuestros pensamientos podrían ser determinantes en nuestro destino, influenciando el mundo que nos rodea. Cuando comprendamos que nuestros pensamientos moldean nuestras vidas y que cada respiración libera energía eléctrica, buscaremos la ley que guíe su uso adecuado. La destrucción causada por las bombas atómicas asombró al mundo, pero millones mueren cada año debido a la fuerza atómica generada por toxinas en sus cuerpos. Esto proviene de la mente, y la solución radica en un cambio mental, como expresó Pablo. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Muchos han buscado entender las obras asombrosas de Jesús y sus seguidores, esperando una explicación de la ley que utilizaban, principalmente a través de medios espirituales. Ahora, la ciencia ha abierto un campo que refleja las potencialidades del reino celestial enseñado por Jesús, aunque Él afirmó que este reino está dentro de nosotros y se ejercería constructivamente a través de nuestras mentes bajo la ley divina. Los últimos avances científicos indican que, dominando el átomo, se desatará una fuerza que transformará la Tierra. Se instalarán estaciones de radiodifusión mundial, enviando luz, calor y energía a través del éter, con receptores en cada hogar. Se desarrollarán materiales de construcción más ligeros que el aire, permitiendo casas flotantes y cambios climáticos controlados. El concepto de trabajo cambiará, con una producción tan eficiente que una persona podrá proveer alimentos para un año en una semana. Habrá abundancia para todos sin ataduras salariales. Las artes, ciencias, religiones y bellezas de la vida estarán disponibles para todos, y quienes no avancen mentalmente se quedarán atrás. Aunque hemos controlado la llave que abre la puerta del reino físico, aún debemos descubrir los dominios espirituales y abrir sus puertas para todos. Para que el progreso prometido por la energía atómica sea beneficioso y duradero, necesitamos un cambio de mentalidad. Debemos demostrar que el poder que rige el mundo reside en cada uno de nosotros. Como se dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Capítulo 2. El poder restaurador del Espíritu. Los textos sagrados de todas las culturas reconocen una fuerza invisible que guía a las personas y a la naturaleza. Aunque su naturaleza exacta varía según las creencias, algunos lo ven como la naturaleza misma, otros como Dios. La Biblia dice que el ser humano fue creado a imagen de Dios, capaz de participar en el acto creativo. Jesús afirmó que seguía el ejemplo divino. Aunque el ser humano pueda desviarse temporalmente de este principio, aprende a alinear sus pensamientos con los de Dios. La afirmación, seré lo que deseo ser, es clave en todo acto de creación, desafiando la razón y lógica humanas. Dios y el ser humano comparten la libertad de actuar a voluntad, y entender esta facultad egoísta nos ayuda a entender los misterios de la Biblia. Dios, como la fuente de vida de todas las cosas, es uno, pero en su aspecto de mente que anima esa vida es diverso. Cada persona es soberana en el reino de su mente, y sus pensamientos son sus súbditos. Cuando el rey de Babilonia pidió a Daniel interpretar su sueño sobre una estatua, Daniel fundamentó su interpretación en la autoridad inherente a todo ser humano. En la actualidad, en la era nuclear, muchos se cuestionan por qué Dios no se manifiesta como en tiempos bíblicos. La realidad es que Dios sigue hablándoles, pero la mayoría no interpreta sus mensajes y lo desestima como un simple sueño. Es crucial liberarnos de la idea de que figuras como Daniel fueron inspiradas solo por una intervención divina. Su agudeza espiritual fue resultado de su esfuerzo por alcanzarla. Daniel, por lo tanto, fue instruido en la adoración a Jehová desde joven y controló sus impulsos básicos. Esto le permitió sintonizarse con el espíritu. El cuerpo actúa como herramienta de la mente que busca inspiración en el espíritu.
A mayor pureza mental, mayor habilidad para captar los mensajes espirituales. El alcohol entorpece la mente y deteriora el cuerpo, como evidencia en los accidentes de tráfico. Seguir el ejemplo de Daniel promueve salud óptima y mente lúcida. Nuestra experiencia y la de otros confirman que quienes buscan conexión con el Padre interno encuentran orientación, independientemente de cómo lo nombren. Desestimar esto es perder una valiosa fuente de enseñanza. Para muchos, la existencia va más allá del mundo tangible, apuntando hacia metas más elevadas. El gran misterio de la piedad es profundo y vasto en su capacidad. Cuando el espíritu se comunica con una mente en búsqueda, revela maravillas del interior, desatando un nuevo vocabulario para describir esplendores inimaginables. Jesús mostró un cuerpo resplandeciente, iluminando cada célula durante su transfiguración. Todos poseemos ese cuerpo, cuyo progreso depende de nuestra evolución espiritual. Jesús revitalizó cada célula hacia su estado original de luz y energía. Hoy existe en este estado de cuerpo glorificado un reino llamado el reino de los cielos. La existencia de una superestructura espiritual no se limita a las experiencias documentadas en la Biblia. Personas de todas las épocas y lugares continúan descubriéndola. Sin embargo, sin la guía de la mente crística, puede manifestarse de formas psíquicas y perturbadoras, distorsionando el alma en lugar de desplegarla según la ley divina, llevando a sus afectados a centros de salud mental. La humanidad seguirá rezando, y la oración desencadena la gloria inherente de la mente de Dios, enseñándonos a identificarnos con el Cristo para dominar los tesoros ocultos de ser invisibles. La literatura metafísica contemporánea abunda en relatos de aquellos que han descubierto el cuerpo radiante a través de medios distintos. Por ejemplo, He aquí el ángel, de Angela Morgan, donde la autora comparte sus revelaciones de manera directa y concreta. En el prólogo afirma que el libro trata sobre el cuerpo radiante, una estructura inmortal que constituye el verdadero yo, vibrante de vida y esplendoroso. El relato describe casos en los que observó partes de su cuerpo iluminadas o transformadas por una llama invisible. Inspirada por la señorita Morgan, comparte su propia experiencia con el cuerpo radiante. Comenzó mientras afirmaba mentalmente la verdad, sintiendo un estremecimiento entre los ojos, y luego expandió por todo su sistema nervioso, conectándose con una fuerza vital universal cuya fuente era Cristo. Según la Biblia, hemos perdido contacto con esta vida primordial debido a pensamientos y conductas erróneas. Jesucristo encarnó para reintegrarnos en esta vida original del Padre. Al afirmar sus palabras, han sido organizadas en su cuerpo, y aunque la carne se descompone y transforma en energía y vida, un nuevo cuerpo de mayor calidad se está formando. Este nuevo cuerpo en Cristo será su morada futura. Ha comprendido que el reino de Dios reside dentro del ser humano, y buscarlo en otro lado es perder el tiempo y frustrar la obra del Espíritu. Capítulo 3. Obediencia espiritual. El celtismo arde con fervor y entusiasmo, impulsando al hombre a lograr lo que parece imposible. Es el fuego interior que lo impulsa hacia adelante, más allá de las precauciones y la conversación de la mente intelectual. Pablo, antes conocido como Saulo, es un símbolo de múltiples significados. Criado como fariseo y educado como rabino, su concepto de salvación se limita al cumplimiento perfecto de la ley. Sin embargo, una experiencia profunda en su camino a Damasco lo transformó, llevándolo a predicar el Evangelio de Jesucristo a los gentiles. Pablo demostró un fervor tremendo, primero como defensor de la ley y luego como difusor de la doctrina de Cristo. Sin embargo, su celo a veces lo llevaba a cometer errores que le ocasionaban sufrimiento. El celo debe ser guiado por la sabiduría. Es importante tomarse tiempo para nutrir el alma y dirigir el celo hacia formas espirituales de crecimiento. Cuando el hombre comprende su lugar como el Hijo de Dios, recibe el bautismo del Espíritu Santo, lo que aumenta su capacidad para alinear su mundo con la voluntad divina. Aquellos que aún no han aprendido la guía del Espíritu
Deben adquirir esa experiencia para conectarse con el Espíritu universal. Aunque Pablo tenía debilidades, un gran apóstol que difundió la doctrina de Jesús, su valentía destacó en su ministerio, priorizando el Evangelio sobre las cosas mundanas. La iluminación espiritual que experimentó en su conversión fue crucial para su éxito. Cuando la voluntad y el entendimiento se unen, el hombre puede enfrentar cualquier situación. El secreto de la gran iluminación de Pablo radica en su conciencia espiritual desarrollada en vidas anteriores. En un viaje a Damasco despertó el don dentro de él. La nueva generación aprenderá a desarrollar estos recursos mentales a través de la realización, la oración y la acción de gracias. Pablo destacó la importancia de la mente en la transformación del carácter y del cuerpo, conectando el espíritu y la mente. Esta idea esencial resuena en la relación entre Dios, el hombre y su cuerpo. Los metafísicos cristianos reconocen su influencia en este tema. La realización espiritual transforma. En la oración científica alcanza su punto máximo. Con una concentración espiritual, el hombre puede afirmar que está uno con el espíritu. Los místicos afirman la unidad entre mente y elementos, respaldada por el poder de Jesús sobre el viento y la tormenta. Surge la pregunta: ¿influye la mente humana en la naturaleza? Algunos geólogos sugieren que explosiones podrían haber desencadenado terremotos. Aunque no confirmado, la ciencia enseña la unidad de todas las cosas. Cuando la comunidad científica investigue milagros religiosos, reconocerá el poder de la mente sobre la materia. La oración fortalece el ego espiritual y promueve vida eterna al vincularse con Cristo. Jesús entendió la sustancia divina y obedeció, ofreciendo su energía vivificadora a quienes permanecen en el Espíritu. Comprender la capacidad de la mente para el dominio espiritual aumenta la fe, aunque no hay registros de voltaje cerebral durante la oración. Máquinas están siendo desarrolladas para medir la energía mental sobre las células cerebrales. Jesús enfatizó el poder del grupo en oración, prometiendo su presencia. En Hechos 1 y 2, los seguidores de Jesús en el aposento alto experimentaron una transformación espiritual. Tras años con Jesús, recibieron poder e inspiración en una reunión histórica. Este evento destaca las experiencias espirituales de quienes se unen en adoración a Jesús. Para quien experimente el despertar del espíritu, el cristianismo deja de ser teoría y se convierte en una ciencia mental demostrable. Mejorar las condiciones sociales requiere mejores personas para sostenerlas. Jesús se comparó con el pan y la sustancia del cielo. ¿Cuándo nuestra civilización aprovechará este poderoso recurso? Filósofos han imaginado una civilización superior, pero solo se realizará con personas más elevadas. Jesús predijo una nueva generación espiritualmente madura que llevará a cabo este cambio. La palabra generación no se limita a una corta vida, sino a la historia de la humanidad y sus ciclos de vida y muerte. De esta humanidad surgirá una nueva generación espiritualmente madura. Es hora de que los maduros espiritualmente se reconozcan. Jesús lo indicó: mirad los campos, ya están blancos para la siega. La oración y la comunión con el Dios interior despiertan la conciencia espiritual y perfeccionan el carácter. Esto purifica la mente y sana el cuerpo de forma permanente. Es crucial reflexionar sobre los recursos infinitos de la mente infinita y su disposición a manifestarse cuando se sigue la ley. Mantén una oración persistente y comprensiva, siendo constante en la comunión diaria con Dios. Una historia ilustra esto. Billy y Johnny cayeron de un árbol, pero Billy, que había estado orando, no resultó herido. Jesucristo representa una nueva raza emergente en la tierra. Aquellos que adoptan principios cristianos son parte de esa nueva raza. Se está formando en las almas de aquellos con mentalidad espiritual en todo el mundo. Según Sir Francis Galton, una raza de hombres superiores está surgiendo, liderada por el resurgimiento del cristianismo. Estos elegidos eventualmente gobernarán el mundo con Jesucristo. Emerson señala que las mentes poderosas atraen grandes eventos,
y donde va la mente del hombre, la naturaleza lo sigue. Dios es espíritu, y todo lo que proviene de él es espiritual, incluso el hombre. El dominio otorgado al hombre en el Génesis es sobre ideas espirituales representadas simbólicamente. Para ejercerlo debe comprender el aspecto metafísico de todo. La mente es la base de toda vida y sustancia, evolucionando el cerebro como su instrumento. La mente divina es la única realidad. Al incorporar sus ideas y perseverar en ellas, surge una poderosa fuerza en nosotros. Esto establece un cuerpo espiritual en nuestra conciencia, transmitiendo su poder al cuerpo visible y al mundo que nos rodea. En la economía futura, el hombre no será esclavo del dinero. Las necesidades serán satisfechas de forma no consideradas actualmente prácticas. Serviremos por placer y la prosperidad fluirá hacia y a través de nosotros en corrientes de abundancia. Aunque poco utilizado, aquellos que lo han probado elogian la eficacia del amor y el celo en el suministro y apoyo. Capítulo 4. Yo soy o superconciencia. La superconciencia es la meta hacia la que la humanidad avanza, un reino de ideas divinas interpersonales, siempre puras, inocentes y amorosas. Aunque reconocida por sabios espirituales, convertirla en un estado permanente de conciencia ha sido un desafío. Jesús lo logró, y su método expuesto en el Nuevo Testamento es digno de adopción. Jesús se reconoció como Hijo de Dios. Vivir en la superconciencia requiere que nos reconozcamos también como hijos de Dios, independientemente de las apariencias. En un mundo más consciente de la relación entre pensamiento y realidad, abordamos este camino con ventajas. Las condiciones actuales no son tan inertes como en tiempos de Jesús. Ahora comprendemos mejor cómo las ideas se manifiestan en nuestra realidad. Siguiendo el método de Jesús y trabajando diariamente, nos revestiremos de Jesucristo como Él lo hizo. Jesús evolucionó de la conciencia de los sentidos a la conciencia de Dios mediante el reconocimiento de su identidad espiritual y afirmaciones de su poder. A través del poder de su palabra, profundizó en la omnipresencia y alcanzó la unión total con la mente del Padre. Jesús aplicó los principios del ser científicamente y enseñó a sus seguidores a hacer lo mismo. Los milagros bíblicos pueden explicarse racionalmente como la mente, actuando en un campo espiritual abierto a todos los que se desarrollan espiritualmente. La superación implica un cambio de mentalidad del error a la verdad, demostrando en cada pensamiento y acto. La palabra es el yo soy del hombre, y el Espíritu Santo es su actividad. Este revela ayuda y dirige a la superación conduciendo al hombre a la luz. El vencedor trabaja para establecer una nueva conciencia de raza, siendo fiel a la verdad sin desviarse. Mi amigo, un ejecutivo en una gran ciudad estadounidense, tiene un hábito peculiar en los bares. Cuando todos piden bebidas alcohólicas, él pide mantequilla. Aunque algunos lo ven como una elección extraña, él lo ve como una oportunidad para dar testimonio de su fe en el Señor. Cuando sus amigos le preguntan cómo tiene el coraje de rechazar siempre las bebidas, él les dice que se apoya en la fuerza del Señor. Esto le da la oportunidad de compartir una palabra de verdad práctica. El desarrollo espiritual progresivo demuestra la verdad, construyendo una mente más sustancial. Jesús comprendió y enseñó las propiedades del éter cósmico como el reino de los cielos. La ciencia bien entendida beneficia a la religión y el cristianismo debe enfocarse en el desarrollo de la mente espiritual para realizar las obras prometidas por Jesús y convertirse en una fuerza mundial. Cuando Jesús oraba en el monte, se transfiguraba ante sus apóstoles. La verdadera oración, acompañada de fe, juicio y amor, irradia energía y luz que ilumina, eleva y glorifica. Jesús reconoció la mente en todo y lo llamó Padre, sabiendo que la fe en el hombre puede mover montañas. Desarrolló fe espiritual en su propia mente, liberando el poder que usó en su resurrección y ascensión. No podemos separar a Jesucristo de Dios, ya que se hizo conscientemente uno con el principio absoluto del ser.
es su resurrección y ascensión. Demostró ser su unidad con el ser. Sin embargo, Jesús no logró más de lo que se espera de cada uno de nosotros. Su oración fue que seamos uno como ellos. Esto se realiza mediante la exteriorización de la superconciencia, que está siempre dispuesta a manifestarse a través de nosotros. Por medio del Espíritu Santo, el hombre tiene poder para guardar las palabras de Jesús y hacer obras aún mayores. La ciencia moderna nos demuestra el potencial de las energías en nuestra célula para regenerar alma y cuerpo. Jesús enseñó que las realidades de Dios pueden expresarse en este mundo y que el hombre tiene la capacidad y el poder de Dios. Jesús fue crucificado por afirmar ser el Hijo de Dios, citando las Escrituras que proclamaban la divinidad de los humanos. Su enseñanza giraba en torno a dos temas principales: su identidad como el Hijo de Dios y la posibilidad para todos de alcanzar una excelencia similar siguiéndola en la regeneración. Seguir a Jesús en este aspecto implica comprender las distintas fases de la mente y cómo operan a través del cuerpo. Aquellos que comprenden el potencial divino humano no se conforman con destinos limitados y buscan liberarse de la materialidad, ayudando a otros a hacer lo mismo. La predicación es valiosa, pero el ejemplo y la práctica de los preceptos enseñados son aún más poderosos. Jesús indicó la influencia transformadora de su mensaje y ejemplo al decir que, si era levantado, atraería a todos hacia él. Isaías habla de la creación de nuevos cielos y una nueva tierra, simbolizando nuevos ideales y manifestaciones que superan las limitaciones del pasado. La regeneración implica la transformación del cuerpo físico en uno nuevo y divino, bajo la ley de la mente crística. Este proceso involucra la muerte del cuerpo físico para que el cuerpo crístico pueda surgir, manteniendo el ego espiritual activo y consciente. En el entendimiento espiritual, se reconoce que las fuerzas del cuerpo están dirigidas por el pensamiento y que solo a través de la unidad con la mente divina se pueden activar los pensamientos que conducen a la vida eterna. Solo el pensamiento en sintonía con la mente divina puede producir una transformación duradera y verdadera. Jesús, con su vida y enseñanzas, reveló la conciencia del absoluto. A través del espíritu vivificante, nos liberamos de las limitaciones y alcanzamos la conciencia crística y la realización del absoluto. Esta conciencia llena de vida, fuerza, sabiduría, amor y sustancia está siempre presente. El Evangelio de Juan indica que el mundo no podría contener todos los libros si se narraran todas las acciones de Jesús. Sin embargo, la historia y los escritos apostólicos nos ofrecen suficiente testimonio. Aquellos comprometidos con la verdad y decididos a seguir a Jesús transforman espiritualmente a la humanidad. Incluso sus cuerpos son redimidos. Los que viven como Jesús se asemejan a Él. Según Jesús, Dios es el Dios de los vivos. La resurrección no es solo para los muertos, sino para los vivos. No necesitamos la tumba física para resucitar y experimentar el estado celestial. Es un renacimiento espiritual en la vida presente, transformándonos en el Espíritu de Cristo. Capítulo 5. El día del juicio. Al alcanzar una nueva conciencia, surgen vínculos diferentes que pueden ser difíciles de explicar a quienes siguen aferrados al tiempo y al espacio. En la tradición bíblica del día del juicio, el Hijo del Hombre se ha representado como Jesucristo, juzgando a los justos e injustos tras la muerte. Pero entendemos al Hijo del Hombre como el aspecto espiritual del ser humano, algo ideal, ilimitado y divino. Esto cambia nuestras relaciones al afirmar nuestra naturaleza divina. Comenzamos a juzgarnos a nosotros mismos, reconociendo la diferencia de nuestro pensamiento y los divinos. Tradicionalmente, se cree que seremos juzgados después de la muerte por nuestras acciones, registradas como en libros de balances. Pero si nos identificamos como seres espirituales, empezamos a ejercer control ahora. Al tomar conciencia de esto, juzgamos nuestros pensamientos, colocamos los positivos a la derecha
y los negativos a la izquierda, rechazando los de enfermedad y carencia. Este proceso no espera a la muerte, comienza ahora. No negamos todo, solo reconocemos el pensamiento chivo y lo transformamos. Al discernir entre nuestro pensamiento puro y los desviados, ejercemos un juicio más refinado y selectivo. El Hijo del Hombre, rodeado de ángeles, representa nuestras ideas divinas. Al reconocer nuestra conexión divina, proclamamos nuestra filiación con Dios. Estas ideas divinas se unen al Hijo del Hombre en el trono, y el juicio comienza de inmediato. Hoy es el día del juicio. Aunque percibimos estas ideas divinas, no las juzgamos hasta que empezamos a afirmar y negar. El juicio inicia cuando aceptamos nuestra divinidad. El Rey es nuestro centro de conciencia, el Yo Soy. Su poder se manifiesta cuando afirmamos nuestro propio poder. Debemos declarar nuestra autoridad sobre el cielo y la tierra. Si la chispa central es divina, poseemos todo el poder. Nosotros, como reyes, dirigimos a nuestros verdaderos pensamientos, nuestros ángeles, para heredar el reino. Todo es nuestro sin límites. Pedimos lo que deseamos y se nos concede. Ahora sembramos pensamientos, semillas de las condiciones deseadas. No tememos. Hemos separado los pensamientos positivos de los negativos. Nuestros buenos pensamientos siempre nos asisten en los días difíciles. Cada pensamiento de bondad crea un espacio en la mente y establece un hábito amistoso que brinda consuelo en tiempos de necesidad. Así, cosechamos los frutos de nuestros pensamientos y acciones positivas. Nos dejamos llevar por estos pensamientos hasta alcanzar la conciencia del poder Yo Soy. Moldeamos nuestro entorno y mundo sin saberlo. El juicio de nuestro mundo comienza y se refleja en nuestras creaciones mentales. Si hemos intentado ayudar a nuestro hermano, esto se reflejará en nuestro juicio. Entramos en el reino de la mente, donde todo es nuestro desde el principio. Los pensamientos erróneos son temporales. Lo bueno debe ser corregido, ya que todo es bueno en su esencia. Cuando purificas tu conciencia, tu cuerpo se llena de luz. Como el diamante, tu cuerpo brilla cuando tus centros de conciencia están alineados para irradiar la luz en ti. Debes distinguir lo erróneo de lo verdadero, la oscuridad de la luz. El Yo Soy separa lo bueno de lo malo. Este proceso lleva a la manifestación del Hijo perfecto de Dios. Capítulo 6. Decretarás una cosa. Decretar es traer un ideal a la realidad. Aunque invisible, su poder ata al emisor como una promesa futura. Las palabras llenas de energía e inteligencia superan a lo visible en el mundo. Todo lo visible proviene de lo invisible, como la materia radiante que se transforma en energía atómica. La Tierra se renueva constantemente reflejando la transformación de la materia en energía. Este proceso se refleja en nuestros cuerpos y entorno, influenciado por nuestros pensamientos y elecciones alimentarias. Así, es crucial espiritualizar nuestros pensamientos y elegir sabiamente lo que comemos. La prensa ha anunciado una escasez global de carne, provocando preocupaciones sobre desnutrición y salud deteriorada. Sin embargo, esta crisis podría ser una bendición. Se buscarán nuevos alimentos y la disminución de la necesidad de estimulantes en la digestión mejorará la salud y la claridad mental. En Europa, la adopción de dietas más simples ha llevado a mejoras en la salud debido a condiciones económicas difíciles. La escasez de viviendas también es una preocupación, pero puede ser una oportunidad. Se están desarrollando casas más económicas y duraderas, utilizando materiales innovadores como el vidrio. La mente humana siempre encuentra soluciones a las crisis, lo que demuestra su poder. Estos ejemplos resaltan la importancia de la actitud positiva. En lugar de lamentarse, el optimismo nos impulsa a buscar un mundo mejor. La responsabilidad del bienestar del mundo está en nuestras manos, y podemos elegir entre construir o destruir. Tenemos el poder de decidir nuestro destino. El control y la autoridad que los humanos han asumido, reflejando la imagen de Dios,
es algo que todos pueden entender y temer ante el riesgo de su mal uso por parte de individuos corruptos. Aquellos que han vivido sin sabiduría ahora buscan cómo evitar la destrucción que amenaza nuestro mundo. La respuesta radica en elevar el nivel moral y espiritual de la humanidad en todo el mundo. Cada individuo puede comenzar consigo mismo y compartir esa luz con los demás. Si todos adoptan este enfoque, el cambio puede ocurrir rápidamente. Este no es solo un tema religioso, sino de supervivencia aquí y ahora. Todavía existen personas con mentalidad destructiva que deben ser educadas moralmente. La Biblia cuenta cómo rituales religiosos, como el toque de trompetas, produjeron resultados asombrosos. En varios relatos, el sonido de las trompetas llevó eventos milagrosos. La enseñanza espiritual y moral es crucial para la evolución de la humanidad hacia una vida mejor. La trompeta emite vibraciones agudas en el éter, causando desintegración en los reinos mental y material. Metafísicos entrenados logran resultados similares mediante palabras espirituales. La unidad se dedica a educar espiritualmente a las personas, enviando fuerzas espirituales que rompen estados fijos de conciencia. Al declarar las palabras de Jesús y Jehová, liberamos almas de sus prisiones mentales. Cualquiera con fe puede enviar palabras que serán captadas por mentes receptivas en todo lugar. Que brille vuestra luz ante los hombres, mostrando vuestras buenas obras y glorificando a vuestro Padre en los cielos. Capítulo 7. Pensar en la cuarta dimensión. Los científicos nos dicen que están cerca de descubrir verdades asombrosas. Cuando interpretamos el cristianismo desde una perspectiva espiritual, vemos que Jesús entendía las profundidades del universo de Dios, llamado el reino de Dios o el reino de los cielos. Buscamos conectar su enseñanza con la ciencia moderna para respaldar similitudes. Jesús nos instó a desarrollar una capacidad de comprensión en términos de la estructura atómica del universo. Si no tenemos esta capacidad espiritual, no podemos entender. Nuestros oídos están sintonizados con la materialidad y no captan las radiaciones de la mente crística. La fisiología y la psicología muestran que la capacidad de oír y ver puede desarrollarse en cada célula del cuerpo. Oímos y vemos a través de nuestras mentes, lo que implica que podemos escuchar la voz de Dios. Jesús nos animó a prestar atención a lo que oímos, ya que desarrollamos nuestro oído interior y espiritual. Al hacerlo, podemos discriminar y silenciar las voces engañosas, afirmando la presencia y el poder de Jesucristo. Al desarrollar nuestra naturaleza espiritual, descubrimos que tiene la capacidad de recibir vibraciones de sonido. Al igual que discriminamos lo que escuchamos externamente, debemos hacerlo al desarrollar nuestro oído interno y espiritual. La frase de Jesús, «Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que no tiene se le quitará», nos insta a considerar la verdadera naturaleza de nuestras posesiones. Si carecemos de una conciencia espiritual, nuestras posesiones son efímeras. Por lo tanto, debemos acumular verdad espiritual en nuestra mente para expandir nuestra capacidad y comprensión. El reino de los cielos, enseñado por Jesús, no es un lugar en el cielo, sino un estado mental ideal. Este reino se despliega en los éteres espirituales y debe integrarse en la mente humana. Aunque esperábamos una manifestación milagrosa del reino de Dios, Jesús nos enseñó que su fuente está dentro de nosotros. Debemos desarrollar un entendimiento y un poder espiritual incluso mayores que los de Jesús. El hombre es la manifestación de la mente infinita y creadora. Jesús enseñó que somos la luz de Dios, sus oídos, boca y ojos en el mundo. Dios, como espíritu, es la fuente omnipotente y omnipresente de toda la creación. Estamos impregnados por completo de Dios, como plantas humanas creciendo en el suelo espiritual. Jesús comparó el reino de Dios con la tierra fértil para el crecimiento de las semillas. Esta semilla es la palabra de Dios tremendamente prolífica. Cuando dirigimos nuestra mente hacia Dios, podemos ser imbuidos de Él y manifestar grandes cambios en el mundo.
Los grandes líderes han expresado una superconciencia que está en potencia en todos nosotros. Los descubrimientos científicos revelan la imparcialidad y justicia de Dios en todas sus relaciones con la humanidad. Los misterios de la supermente, antes reservados a unos pocos, ahora están disponibles para todos. Una revolución mental y espiritual está ocurriendo, transformando nuestra comprensión religiosa y aplicando sus principios para el desarrollo de una nueva mente cósmica. Necesitamos comprender la importancia del hombre en la manifestación del Dios que es espíritu. Jesús enseñó que el hombre domina la naturaleza cuando afirma su supremacía mental. Nuestra ciencia ha creado abundancia material, pero nuestra codicia nos hace temer compartirlo libremente. Necesitamos reconocer que el verdadero valor radica en compartir y servir a los demás. La gran necesidad de la humanidad es comprender la suprema ley de Dios como espíritu manifestado en la mente humana. Debemos reconocer nuestra importancia como manifestaciones de Dios, no separados ni insignificantes, sino vitales partes de un Todopoderoso. Jesús entendió la importancia del hombre como expresión de la mente divina cuando dijo: «Nadie viene al Padre sino por mí». Aunque tradicionalmente hemos interpretado esto en términos de su personalidad y sacrificio, debemos también reconocer nuestra conexión vital y espiritual con la mente crística en Dios. Solo aquellos con una visión espiritual desarrollada pueden entender la magnitud de este plan creador y la importancia del hombre en él. Este entendimiento profundo solo se alcanza mediante la práctica del pensamiento y la dimensión espiritual en el reino de Dios. Capítulo 8. ¿Es este el mundo de Dios? La pregunta común de ¿por qué Dios no hace algo? Es repetida por escépticos y no creyentes cada día. Los creyentes como respuesta piden a Dios cambios en la vida y también le culpan por desastres mundiales. Sin embargo, las contradicciones surgen al pensar lógicamente. ¿Es Dios responsable de todo lo que sucede en la tierra? La Biblia dice que Dios creó la tierra, todas las criaturas y al hombre, dándole dominio sobre todo. Aunque el hombre ha demostrado dominio sobre la naturaleza, se siente pequeño físicamente. El hombre logra sus mayores éxitos gracias a su mente. Las conquistas del aire en el último cuarto de siglo habrían parecido imposibles de prever. Nadie comprendía cómo las ondas sonoras se convertían en ondas electromagnéticas y luego en mensajes. Edison, por ejemplo, admitió que el fonógrafo fue descubierto por accidente y que no entendía completamente su funcionamiento. Nadie puede entender cómo las palabras, la música y las imágenes viajan a largas distancias y son producidas con precisión. El avance del hombre hacia una comprensión más amplia está impulsando su audacia. Expertos técnicos predican que lo logrado hasta ahora es insignificante comparado con lo que está por venir. Por ejemplo, un artículo en el Reader's Digest de Scientific American habla sobre las microondas, que prometen ser aún más impresionantes que cualquier avance anterior. Se describen maravillas como las llamadas telefónicas masivas por la misma banda de ondas, sin cables ni postes, y cada ciudadano con su propia frecuencia de radio para voz, música y televisión. La energía atómica también promete maravillas, aunque algunos científicos advierten sobre su peligro. La exposición a las fuerzas atómicas puede afectar a las células durante generaciones. Estas fuerzas están diseñadas por la mente creadora. Podrían mejorar nuestra vida enormemente si pudiéramos controlarlas. Sin embargo, ¿por qué Dios permitiría su descubrimiento si no podemos controlarlas? ¿Cómo reconciliamos esto con palabras del salmista? Es claro que estamos entrando en un territorio desconocido y peligroso. Quizás debamos ser más cautos y responsables en nuestro uso de estas poderosas fuerzas, recordando siempre nuestras limitaciones y el potencial riesgo para nuestro mundo y para nosotros mismos. En la evolución actual, es esencial centrarse en mejorar el cuerpo humano. Durante mucho tiempo se ha considerado al cuerpo como algo efímero, destinado a la muerte y la descomposición.
Sin embargo, ahora sabemos detener el deterioro celular y fortalecer nuestra vitalidad física. Esta perspectiva coincide con las enseñanzas de Jesús, quien prometió una vida abundante y renovación espiritual. El bautismo espiritual transmite una unción divina que contiene fuerzas curativas similares a los rayos X y la luz solar, pero más armonizada y sin efectos secundarios dañinos. El tratamiento de oración por un sanador experimentado es un tipo de bautismo que depende de la comprensión espiritual del sanador. Dios creó las ideas fundamentales que moldean al ser humano ideal, capaz de dar forma a la creación según su voluntad. Cuando nos alineamos con la ley divina, manifestamos la perfección, como dijo Jesús. Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo trabajo. Quienes comprenden esta conexión con su Creador pueden afirmar que este mundo es su dominio. A través del pensamiento correcto, el hombre puede colaborar con lo divino para establecer el reino de Dios en la tierra. Por el contrario, la ignorancia de Dios resulta en un mundo gobernado por el pensamiento humano, causando confusión en nuestra sociedad actual. Nadie sabe cuándo perdimos la conexión con lo divino, pero a lo largo de unos 6.000 años de historia no hay registros de condiciones celestiales. Los vestigios muestran la lucha del hombre con su entorno, incluso con primates como el gorila, abarcando casi 500.000 de años, en un proceso en el que el hombre parecía estar a nivel de los monos. El surgimiento del hombre desde las brumas de la historia sigue siendo un misterio, pero los cambios en la tierra y la naturaleza reflejan convulsiones terribles. Entendemos que nuestro hogar no se limita a la tierra, sino que también incluye el aire que debemos dominar para establecer una morada adecuada. Estamos conquistando este dominio mediante la tecnología, que se prevé que nos permitirá desarrollar un cuerpo humano unificado con el espíritu, capaz de moverse tanto en el aire como en la tierra. La cuestión más importante que enfrentamos hoy es el desarrollo de la mente espiritual y la conexión con lo divino. Aunque hay asuntos urgentes que necesitan atención inmediata, la raíz de nuestra confusión radica en nuestra incapacidad para utilizar nuestras mentes sabiamente. Solo podemos pensar de acuerdo a la voluntad divina, al alinear nuestros pensamientos con las ideas divinas. La religión, con sus prácticas que incluyen la oración y el reconocimiento de Dios, es la salida del caos en el que nos encontramos. Debemos comenzar a desarrollar esta conexión con la mente divina, incorporando ideas divinas en todos nuestros pensamientos y palabras. Capítulo 9. Demostrar a Cristo pensamiento a pensamiento. El camino del hombre manifestado hacia el hombre ideal, o revertirse de Cristo, comenzó hace mucho tiempo, y ahora estamos aproximadamente a mitad de camino en esta evolución. Nuestra edad consciente en este planeta coincide con la evolución de la Tierra, que se estima en unos 2.000 millones de años. Actualmente estamos experimentando un cambio ascendente en el desarrollo del hombre ideal que llevamos dentro. Se percibe un nuevo entendimiento de Dios, del ser humano y del universo, lo que nos impulsa hacia metas más elevadas. La pregunta sobre si nos llevará al cielo en un carro de fuego o si debemos elevarnos hacia el cielo con nuestra mente sugiere que debemos esforzarnos por nuestro propio progreso espiritual. El principio de Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Es válido tanto en el cielo como en la tierra. Comenzamos desde donde estamos para manifestar el reino de Dios dentro de nosotros mismos. Podemos resolver cualquier problema, utilizando el poder del yo soy en diferentes niveles de la mente, y conectándonos con la mente del Padre. Si nos sentimos preocupados o ansiosos, recordar la confianza del Espíritu puede aliviar nuestra mente y permitir que el poder del Espíritu trabaje en nuestras vidas. Si nos sentimos abrumados por el trabajo y las demandas del mundo exterior, podemos enfocarnos en el yo soy y afirmar nuestra naturaleza espiritual, permitiendo que la mente divina ordene nuestros pensamientos y asuntos en un orden divino, trayendo paz y confianza al reino interior.
La construcción de un cuerpo sano comienza con nuestras palabras. En lugar de permitir que las palabras débiles y efímeras nos afecten, debemos hablar con fuerza y salud. Olvida el pasado y enfócate en el presente. La esposa de Lot no pudo superar su historia. Elimina los pensamientos sobre enfermedades y verás cómo se arraigan en tu cuerpo. Los pensamientos moldean el cuerpo y determinan su condición. Los pensamientos de salud son energías vivas que trabajan para fortalecer el egoísmo hacia la armonía y la capacidad elevadas. Para establecer armonía en el hogar, primero debemos encontrarla en nosotros mismos. La ley espiritual dicta que debemos ser lo que deseamos atraer hacia nosotros. Si buscamos amor, debemos ser amorosos y bondadosos. Si buscamos paz y armonía, debemos cultivarla internamente. Debemos negar la apariencia de lo inarmónico y afirmar la paz, el amor y la armonía que deseamos ver. Lo que mantenemos en nuestra conciencia se materializará, así que evitemos los pensamientos no deseados. La conexión entre el pensamiento y la alimentación es importante. A medida que crecemos espiritualmente, nuestra dieta puede cambiar para adaptarse a un nuevo orden. Eliminar la carne y los productos animales puede traer mejoras, pero debemos controlar nuestros pensamientos y no permitir que el apetito nos domine. Debemos comer con gratitud y bendecir nuestra comida. Buscar ayuda solo en la ciencia mental puede decepcionarnos. La enseñanza de Jesús es más profunda y transformadora. No se trata solo de resolver problemas personales, sino de un poder que transforma a todo el ser humano. El juez Troward tenía una perspectiva clara sobre los estudios ocultos y la verdad real de la vida. Después de años de estudio, concluyó que la Biblia y su revelación de Cristo son lo único que realmente merece la pena estudiar. Esta verdad puede abarcar toda nuestra vida, tanto externa como interna. Para experimentar esta transformación, debemos desechar lo que pertenece al ego y permitir que lo universal, representado por Cristo, ocupe su lugar. Permanecer tranquilos y observar la salvación del Señor significa confiar en el proceso y descansar en la seguridad espiritual. Troward destaca la importancia de visualizar nuestros objetivos y eliminar toda duda. La fe inquebrantable en nuestra capacidad para lograr nuestros objetivos es fundamental. Cuando creemos en las posibilidades que no podemos ver y nos aferramos a ello sin dudar, nuestro pensamiento de fe se vuelve sustancial y la realización sigue. Para vivir y demostrar la verdad, es crucial vivirla en cada momento. Si algo parece estar fuera de lugar, simplemente niega esa impresión y afirma el orden y la armonía. No dejes que nada externo perturbe tu serenidad y control. Ese es el camino del amor. Al negarte a ver las cosas de manera negativa, éstas desaparecerán, cambiando tu perspectiva. Tu mente, cuerpo y situaciones reflejan tus pensamientos. Así que si no estás feliz, cambia tus hábitos. Al practicar finalmente la regla de oro y enviar solo pensamientos de amor, verás resultados prácticos. Puedes cultivar el hábito de ver lo bueno y lo verdadero en cada situación, destacándolo en conversaciones con amigos, sembrando así la semilla de la verdad en sus mentes. La guía del Espíritu no es un misterio. Al abrir tu mente a la sabiduría de Dios en el silencio, debes afirmar con fe que la has recibido y confiar en que el Espíritu te guía. Jesús enseñó que la voluntad de Dios es el bienestar de los hombres. Es esencial comprender esto para demostrar salud. La curación espiritual depende de la fe, la cual se establece meditando en el amor y en el poder de Dios. El reino subconsciente de la mente almacena pensamientos pasados, pero al vivificar el espíritu, los pensamientos erróneos se disuelven. Toda sabiduría proviene de la inteligencia divina, y con ello surge la responsabilidad de demostrarla. La expresión cuerpo de Cristo tiene un significado profundo y multifacético. En primer lugar, se refiere al cuerpo físico de Jesús, quien simbólicamente estableció la cena del Señor con pan y vino, representando su sustancia y vida espiritual. En segundo lugar,
se refiere al cuerpo espiritual del hombre, formado al internalizar la verdad y participar en la sustancia y vida del espíritu. Cada estudiante de la verdad contribuye a este cuerpo al permanecer en la mente de Cristo a través de la meditación diaria. En tercer lugar, se refiere al conjunto de personas que alcanzan la unidad en el espíritu, liberadas de limitaciones y credos, siendo Jesucristo la cabeza. En este grupo, a veces llamado Iglesia de Cristo, no se limita a ninguna secta específica, sino que está unido en el reconocimiento del Espíritu universal. La verdadera unidad se encuentra en el Espíritu, y todos los que viven según la norma de Cristo, produciendo los frutos del Espíritu, son miembros de este cuerpo. A través de este cuerpo se llevará a cabo la restauración de todas las cosas según la profecía bíblica. Capítulo 10. La verdad irradia luz. Tanto Jesús como Pablo nos enseñan a honrar a Dios a través de nuestros cuerpos, reconociendo el misterio de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El cuerpo refleja el estado de la mente, por lo que entender la mente y la supermente es fundamental para honrarlo adecuadamente. La esencia de la Biblia se enfoca en el ser humano y sus estados mentales, representados como individuos, tiendas, tabernáculos y templos. El tabernáculo y el templo son símbolos del cuerpo humano, donde Jehová, o el Yo Soy, reside. Pablo declara que somos templos del Dios vivo, reflejando la idea de que Dios habita en nosotros y camina con nosotros. La construcción del templo por Salomón refleja la pregunta sobre quién puede contener a Dios. La quema de incienso simboliza la espiritualización del cuerpo a través de la adoración y pensamientos sublimes. Cuando la mente se eleva en meditación y oración, el cuerpo resplandece con luz espiritual, superando todas las leyes materiales e intelectuales. Ni siquiera Moisés pudo entrar al tabernáculo cuando brillaba con esta luz trascendente. El relato de los israelitas avanzando según la posición de la nube sobre el tabernáculo sugiere una metáfora poderosa. Nuestra alma no progresa cuando nuestra mente está nublada, pero cuando esa nube se disipa avanzamos en conciencia. Se nos advierte sobre el impacto de los pensamientos contrarios a los mandamientos de Jehová. La murmuración y la queja nublan nuestra mente, impidiendo que la mente divina nos alcance y ayude. Nos quedamos estancados hasta que pensamientos más felices nos permitan avanzar nuevamente. En lugar de rendirnos a las circunstancias, deberíamos recordar que estamos cerca de un reino mental que nos haría felices y exitosos si cultivamos sus leyes. La alegría de Jehová es nuestra fortaleza. Puede parecer difícil sentir esta alegría en momentos de dificultad, pero Jesús nos invita a encontrar descanso en Él. Este es el primer paso para disipar la oscuridad mental. Tomar las promesas de Jesús como verdaderas. Invocar el nombre de Cristo nos conecta con el poder del Espíritu, elevándonos de la depresión y la negatividad. Cuando Moisés descendió del monte, su rostro irradiaba luz, una metáfora de la luz espiritual que podemos alcanzar al invocar a Cristo. La Vulgata menciona que Moisés tenía un rostro con cuernos, interpretado literalmente por Miguel Ángel en su estatua de Moisés. Esto ilustra cómo tomar la Biblia al pie de la letra puede llevar a resultados absurdos. Los científicos han confirmado que el cerebro emite rayos cuando pensamos, respaldando afirmaciones bíblicas consideradas increíbles. Quienes dedican tiempo a la oración y meditan desarrollan un resplandor facial similar al de Moisés, reflejando su conexión espiritual. Juan describe a Jesús con un semblante brillante como el sol, y he presenciado este resplandor en maestros espirituales. La elocuencia en la expresión de la verdad libera millones de electrones en nuestras células cerebrales, conectándonos con la mente universal. Analizar los milagros bíblicos desde una perspectiva científica a veces se considera sacrílego, pero puede ayudar a comprender estos eventos asombrosos de manera más profunda. En épocas pasadas, el sacerdocio creía que las verdades sagradas debían mantenerse alejadas de la gente común, considerando que no podrían comprenderlas.
Sin embargo, la ciencia actualmente explora las cosas ocultas y descubre principios universales accesibles para todos. Es momento de que todos accedan a la verdad, incluyendo las grandes preguntas sobre la naturaleza de Dios, la creación, la humanidad y su destino. A lo largo de la historia, estas preguntas han desconcertado a muchos, y aunque sacerdotes ofrecen respuestas basadas en la inspiración, filósofos y científicos buscan hechos y leyes universales. La religión popular a menudo intenta reconciliar sus creencias con los descubrimientos científicos, lo que puede generar conflictos. Sin embargo, ambos enfoques podrían complementarse para una comprensión más completa de nuestra existencia. Quienes buscan ciencia en la religión y religión en la ciencia encuentran que se complementan y validan mutuamente, convergiendo en la mente-espíritu compartida. Sin embargo, la religión debe entender que el espíritu que sustenta al hombre y al universo sigue leyes inmutables, y la ciencia debe reconocer la inteligencia detrás de las fuerzas evolutivas y directivas. Ambos enfoques pueden colaborar para comprender mejor los cambios en el mundo. Capítulo 11. La única mente. Cuando decimos, me viene una idea, reconocemos que las ideas tienen una existencia en el reino de la mente. Aunque no son perceptibles a los sentidos físicos, este reino está conectado con nuestras percepciones y experiencias. Estudiar la mente nos permite comprender sus leyes y modos de funcionamiento, lo cual es crucial ya que la mente es la causa de todas las condiciones en nuestra vida. Es a través de las leyes de la mente que creamos nuestras vidas. La creencia de que la mente es incomprensible es errónea. El hombre es una manifestación de la mente y puede entenderla mejor que las cosas del mundo fenoménico. Solo desde el plano de la mente se puede conocer la verdad absoluta, mientras que la verdad relativa cambia constantemente. Es fundamental tener conocimiento de la mente y sus leyes, ya que afectan profundamente nuestra vida y nuestro entorno. El entendimiento de la mente no requiere educación formal. Incluso personas analfabetas pueden ser competentes en este ámbito. No obstante, aquellos que hablan con fluidez sobre la mente no siempre son los que más conocen. La mente no es un lenguaje ni formulación. Estas son solo manifestaciones de la mente. Personas simples pueden tener un profundo conocimiento sobre la mente que no pueden expresar con palabras. Las mujeres suelen estar más conectadas a la mente pura debido a su intuición. A menudo, los expertos médicos no comprenden cómo alguien sin conocimientos médicos puede ayudar a sanar a pacientes moribundos. Esto se debe a que el conocimiento va más allá de lo externo, requiriendo comprensión del espíritu de mente a mente. Algunas personas confunden el conocimiento intelectual con el conocimiento puro. El intelecto no es igual a la mente pura, ya que se basa en el lado sensorial en lugar del espiritual. Estos dos lados son divergentes, y la sabiduría está tristemente ausente en el reino intelectual. Comprender las potencialidades de la mente requiere estudiarla directamente, sin referencia a las cosas o sus relaciones. El razonamiento abstracto puede deducir un sistema de ser, pero carece del fuego vivo de la mente pura. Los estudiosos de la mente comparten conocimientos y disfrutan de la comunión en el pensamiento, sin importar su nivel de educación formal. Dirigir la mente hacia la mente única lleva a la sabiduría. Esta ley ha sido reconocida en todas las épocas, como cuando los escribas y fariseos se sorprendieron por la sabiduría de Jesús. La mente es el depósito del bien del cual extraemos nuestros recursos. Todo lo que manifestamos tiene una fuente, y esta fuente la llamamos mente. Nuestro objetivo es llegar a la sustancia que representa. Al llamarla mente, nos referimos a su naturaleza similar a la mente humana, diversa en sus manifestaciones, pero influyente en lo que percibimos. Comprenderla es crucial para entender cómo se manifiestan sus potencialidades. Los científicos físicos nos dicen que hay una energía universal de la cual se originan muchos fenómenos. Sostenemos que este poder es el aspecto de Dios, pero hay otro aspecto asociado que aún no han descubierto: la sabiduría divina.
Nuestro sistema de desarrollo mental enseña a reconocer y manipular esta sabiduría divina para armonizarla con nuestro ser. Pocos científicos han intentado explorar este campo de descubrimiento. Aunque han observado el funcionamiento metódico de los elementos, no han captado la presencia de la sabiduría divina en todas partes. Sostenemos que cada átomo del universo es un centro de sabiduría, vida y sustancia, y que podemos comunicarnos con ellos en el plano de la mente. Llamamos a la mente la causa universal subyacente de la existencia y la estudiamos desde esa base. Dios es mente, y el hombre, hecho a su imagen y semejanza, también es mente. La persona inmersa en la conciencia sensorial cree tener una mente propia, pero esta es una ilusión que desaparece cuando se revela la única verdadera mente de Dios. Esta única mente es la creadora de todo lo que es permanente y la fuente de toda realidad. Las creaciones de la mente única son sustanciales y duraderas, mientras que las del hombre son transitorias. Sin embargo, el hombre tiene el privilegio de comprender las creaciones de la mente única y dar forma a su mundo a través de ellas. Las ideas de Dios son fuerzas potenciales que esperan ser puestas en movimiento a través de vehículos adecuados, y la falta de pensar en el hombre es uno de estos vehículos. El pensamiento es el proceso mediante el cual lo abstracto se convierte en concreto. Es la forma en que las ideas de la mente única se manifiestan en el mundo tangible. Por lo tanto, es crucial que el hombre coopere conscientemente con Dios en cada pensamiento, ya que puede dar forma tanto a su propio destino como al del universo. Las ideas de la mente divina son íntegras y completas, y su manifestación en el mundo depende del conocimiento y la comprensión del hombre. Por ejemplo, la idea de una casa puede variar en su forma según la capacidad del hombre para expresarla. Pero la idea original de la casa en la mente de Dios es la conciencia perfeccionada del hombre, de la cual su cuerpo es un símbolo. Para servir a Dios y hacer su voluntad, el hombre debe comprender los principios fundamentales del pensamiento y cómo se manifiestan como formas o estados de conciencia. Esto es relevado por el Padre a aquellos que buscan conocer su ley y seguir su voluntad. Cuando el hombre busca al Padre con un solo ojo para su guía, comienza a comprender las relaciones entre él y el Padre, y reconoce que solo a través del mantenimiento de esas relaciones puede entrar en armonía con Dios y hacer su voluntad. La visión del hombre separado de la conciencia de la mente divina es infantil en el gran plan de la creación. Solo cuando el hombre se vuelve manso y humilde y acepta su parte en la obra divina, comprende su lugar en el plan divino de la creación. Entonces se convierte en el cooperador voluntario en el establecimiento de un nuevo orden de cosas y una nueva creación. El primer paso en este nuevo orden es la conciencia del hombre de que está en el mundo para realizar una obra concreta, como Jesús afirmó. El Padre nos ha enviado a cada uno con una tarea específica. ¿Estamos cumpliéndola? ¿Hemos reflexionado sobre nuestro propósito o simplemente vagamos sin rumbo, buscando satisfacción en cosas temporales? Esta verdad reside en la relación entre el ser humano y Dios, así como en la creación. El ser humano actúa como el instrumento de Dios para manifestar sus potencialidades. Tiene libre albedrío, pero, desafiando el plan divino, sus creaciones caen en el caos. Dios establece el plan y provee los materiales. La humanidad ha construido sin considerar este plan, resultando en estructuras defectuosas. La mente es el depósito de las ideas. Todas provienen de la mente, pero su forma en la conciencia depende del plano del cual se extraen. Si se visten con imágenes externas, convierten lo divino en algo mundano. Si se busca internamente, se entiende a Dios como el Espíritu omnipresente. Si se busca orientación en el Padre, se encuentra tanto en el cielo como en el infierno dentro de la conciencia. Es crucial entender cómo hemos creado nuestra vida y ajustarnos al método para armonía y éxito. Pensar en sintonía con la mente Dios. Capítulo 12. Contacto con la mente de Cristo. Podemos entender a partir de varios pasajes bíblicos
que al aceptar a Dios como compañero estamos en contacto cercano con el Espíritu Santo. Pero entender su naturaleza y cómo trabaja con nosotros fortalecerá nuestra fe y aumentará su efectividad en nuestras vidas. Los teólogos tienen diferentes ideas sobre el Espíritu Santo. Algunos lo ven como un principio, otros como la tercera persona de la Trinidad. En la Biblia se le llama de varias maneras. Por ejemplo, en Génesis 1:2 se le menciona como el Espíritu de Dios. En Salmo 139 revela que el Espíritu es omnipresente. Podemos ver la labor del Espíritu Santo en la creación y desarrollo humano en Salmos 104:30. La comprensión de cómo nuestras ideas se manifiestan nos acerca a Dios. Cuando colaboramos con el Espíritu Santo, obtenemos resultados más significativos. Podemos afirmar nuestra sanación, prosperidad y éxito al trabajar con el Espíritu Santo de sabiduría y amor. En Mateo, Jesús habla del Espíritu Santo como una inspiración divina al citar a David. Jesús enseñó a sus discípulos sobre la conexión entre mente universal, representada por Jehová, y la mente personal, representada por Cristo. Esto sugiere que Cristo existía antes de la encarnación de Jesús como humano, y que Cristo está presente en cada individuo como la mente espiritual, descendiente de la mente universal. Cuando Pablo habló de formar a Cristo en vosotros, se refería al proceso de desarrollo espiritual en el que la supermente se manifiesta en el ser humano. Pero cada persona tiene el potencial de conectar con la perfección divina en su ser, reflejada en la imagen y semejanza de Dios. Afirmar la salud nos conecta conscientemente con la mente crística universal, desbloqueando la energía almacenada en el subconsciente y comenzando el proceso de rejuvenecimiento. Este renacimiento espiritual, confirmado en el Salmo 103, permite que el individuo experimente el perdón, la sanación, la redención y la renovación de la juventud. Bendecir a Jehová y recordar sus beneficios, como el perdón de pecados, la sanación, la redención y la renovación de la juventud, nos conecta con la fuente de toda vida y bienestar. Jesús nos enseñó a no buscar tesoros materiales, sino a ser ricos para con Dios, como se menciona en Lucas 12. Él mismo entendía cómo liberar la sustancia creadora presente en él, y esa misma sustancia está en cada uno de nosotros. Al liberarla, nos conectamos con la abundancia universal. No es necesario entender completamente cómo funciona esta sustancia. Una simple bendición sobre lo que poseemos o lo que visualizamos como posible para nosotros desencadena un flujo de abundancia espiritual. Jesús nos instó a no preocuparnos por las necesidades temporales, sino a orar, creer, bendecir y agradecer. Él demostró que la gratitud por la abundancia interior puede multiplicar los recursos, como cuando alimentó a miles con unos pocos panes y peces. Un texto sobre la redención del hombre debe abordar todos los aspectos de su carácter. El egoísmo debe ser superado y la identidad espiritual exaltada. Deben ofrecerse soluciones abundantes para los grandes problemas humanos y minimizarse los problemas menores. Para los cristianos, nuestras escrituras combinadas con la guía del Espíritu de verdad, mencionado por Jesús, constituyen un texto fundamental. En esta unión, encontramos instrucciones adaptadas a las necesidades de todos. Los versículos reconfortantes como «Esfuérzate y sé valiente» brindan aliento a los tímidos y temerosos, recomendándoles que Dios está con ellos en todo momento. La vida de Saúl sirve como ejemplo de cómo un ego inflado puede usurpar y eventualmente destruir la espiritualidad de alguien que fue ungido como rey. Cuando Jesús afirmó su unidad con el Padre, no había evidencia visible, pero Él y sus enseñanzas nos muestran la importancia de mantenernos fieles a nuestras creencias y visualizar su relación. Debemos orar con la certeza de que nuestras peticiones serán concedidas. Los estados mentales que cultivamos atraen hacia nosotros la salud y el bienestar físico. Visualizarnos a nosotros mismos como valientes, fuertes y saludables afecta positivamente a nuestro cuerpo
y nos encamina hacia la manifestación de una salud plena y perfecta. El amor, la valentía, la paz y la buena voluntad forman un carácter saludable y construyen estructuras corporales similares a las cualidades. Esto se aplica a todos los aspectos de la vida humana. El éxito financiero, por ejemplo, depende en gran medida de nuestra actitud mental. Pensar en términos de prosperidad, trabajo duro y eficiencia nos acerca a la abundancia. Llenar la mente con pensamientos positivos de éxito y reconocer que la plenitud del bien nos pertenece por derecho divino es clave. Si añadimos a esto un sentimiento de felicidad y alegría, tendremos la fórmula para una prosperidad abundante y duradera. Capítulo 13. Metafísica de Shakespeare. Cuando se habla de Shakespeare y sus obras, generalmente se pasa por alto los aspectos más profundos de su mente. Se enfocan los eventos dramáticos en lugar de explorar los temas filosóficos y culturales más sutiles. Shakespeare, como maestro consumado, tocaba los temas más relevantes de su tiempo, a menudo explorando áreas que hoy nos asombran debido a los avances modernos en investigación. Para apreciar la sabiduría espiritual de Shakespeare, es necesario tener una percepción psicológica aguda. Los lectores intelectuales pueden pasar por alto las referencias a una especie de mente superior presente en sus dramas. Al igual que en la Biblia, las verdades espirituales en las obras de Shakespeare se revelan mediante la espiritualidad. La historia de Shakespeare revela una profunda comprensión espiritual, a pesar de no evidenciar una devoción religiosa. No era un místico, pero la aguda psicología de sus personajes sugiere un desarrollo del alma en encarnaciones anteriores. Al buscar sus orígenes, algunos sugieren la influencia de la Iglesia primitiva, donde el desarrollo espiritual era primordial. A pesar de su falta de formación académica, los intelectuales han cuestionado cómo pudo adquirir tal sabiduría. Se ha especulado incluso que otra persona, como Lord Bacon, fue el autor de sus obras, aunque esta teoría carece de evidencia sólida. Shakespeare no era un erudito, pero su genio del pueblo trascendió los límites intelectuales hacia la fantasía y el misticismo. Retrató la complejidad humana mucho antes del psicoanálisis, y su comprensión de la mente sigue siendo relevante para los psicólogos modernos. No escribió sobre sí mismo, pero su profundo conocimiento de la naturaleza humana sugiere una sabiduría adquirida a lo largo de muchas vidas. Todos tenemos un potencial sin explorar en nuestro subconsciente, y Shakespeare fue capaz de descubrirlo con maestría. Es claro que Shakespeare estaba familiarizado con un mundo más allá de lo tangible, como se evidencia en las palabras de sus personajes sobre sueños, visiones, brujas y profecías. Esto muestra una fe y una visión más elevadas que las de un ciudadano común. En Julio César, Calpurnia tiene un sueño que advierte del peligro que acecha a su marido. A pesar de las insistencias de sus amigos para que vaya al Senado, César decide quedarse en casa, explicando sus razones. El alma en desarrollo enfrenta numerosas situaciones que requieren sabiduría superior, y aunque puede obtener ayuda externa limitada, la guía final y segura proviene del espíritu interior. La mente amplia y profunda de Shakespeare sugiere lo que a lo largo de muchas vidas cultivó el hábito de recurrir a la fuente de sabiduría dentro de su propia alma. La representación de la guía espiritual en las obras de Shakespeare precede en mucho tiempo a los eventos en Hyattsville, Nueva York. Por ejemplo, en Hamlet, el príncipe reacciona con furia ante la descripción gráfica del asesinato de su padre por parte de su tío. El fantasma del padre de Hamlet anticipa los detalles horribles con un preludio vívido, mostrando el conocimiento de Shakespeare sobre la condición de los fallecidos. Estas palabras reflejan el lamento del fantasma ante su muerte prematura y violenta, sin oportunidad de redención o reparación. Shakespeare profundiza en la angustia del espíritu, mostrando una comprensión única de la vida más allá de la muerte. Shakespeare aceptaba naturalmente la idea
de que los difuntos continúan existiendo en un reino cercano al nuestro, como lo muestra su integración de los espíritus en sus obras. Para él, su existencia era innegable, excepto por una breve sugerencia de duda en el cuento de invierno. Aunque el espiritismo no es completamente aceptado por los cristianos metafísicos, Shakespeare lo abordó como un hecho de la vida, no como religión. La existencia continua después de la muerte debe ser reconocida en el ámbito de la psicología, no solo en la religión. La mente suprema de Shakespeare fue valorada incluso por encima del imperio de la India, en un concurso de London Times. Su genio va más allá de la dramaturgia, incluyendo facetas de metafísico y poeta. Sus obras, aunque basadas en tramas de otros autores, fueron transformadas por su genio similar a la transformación del hombre natural por el genio de Jesús. Es evidente que Shakespeare se inspiró en la armonía del universo para crear exquisitos versos, como los pronunciados por Lorenzo en El Mercader de Venecia, destacando la belleza de la naturaleza y la música. Capítulo 14. El cuerpo. La Biblia trata sobre el cuerpo humano de forma extensa. Es un registro místico de cómo las almas habitan en diferentes cuerpos. Desde Adán hasta Cristo refleja estados mentales. La Biblia es un registro alegórico de la experiencia humana, con distintas identidades y formas físicas. A lo largo de la historia del ser humano ha adoptado diversas máscaras llamadas cuerpos, desde formas corruptas hasta la idea del cuerpo glorioso asociado a Cristo. La resurrección del cuerpo es central en el Nuevo Testamento y se menciona en toda la Biblia. El hombre es más que su cuerpo, aunque este es esencial para su existencia. ¿Qué define al hombre realmente si el cuerpo cambia? El cuerpo es la manifestación tangible del ser humano, expresión de su mente. Aunque hay diversidad de formas en el cuerpo, es la interpretación individual de cada persona. El hombre es un misterio expresado a través de su cuerpo. La Biblia dice que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál de estos cuerpos representa esa imagen y semejanza? El Nuevo Testamento enseña que el cuerpo humano es sagrado, siendo el templo del Espíritu de Dios. Aunque se cuenta que el hombre de Galilea expulsaba demonios de este templo divino, ¿cómo podrían los demonios invadirlo? Algunos sostienen que el cuerpo humano está corrupto desde el nacimiento, mientras que otros lo ven como una obra gloriosa de Dios. Aunque algunos desprecian el cuerpo, luchan por conservarlo, pues es su única forma de identidad. Prefieren tener algún cuerpo que arriesgarse a no tener ninguno, aferrándose al que tienen. El cuerpo refleja los pensamientos y la identidad de cada individuo. Es la materialización de la idea que cada uno tiene sobre sí mismo. Por lo tanto, el cuerpo es la manifestación física de la mente, y puede tomar cualquier forma que desee. El hombre elige un modelo mental y el cuerpo lo materializa, por lo que el cuerpo es la representación de la idea que el individuo tiene sobre sí mismo. Cada uno puede ser quien desee ser, pues el cuerpo simplemente sigue las órdenes de la mente. La resurrección del cuerpo no implica necesariamente obtener un nuevo después de la muerte. Más bien, es un renacer en una forma superior y restaurada. Es salir de un estado de ignorancia y entrar en uno de renovación y prosperidad. Pablo habla de un momento en el futuro en el que el cuerpo será transformado, describiéndolo como el momento en el que la muerte sea absorbida por la victoria. Esta transformación no ocurre después de la muerte física, sino cuando el individuo elimina las creencias erróneas almacenadas en su cuerpo debido a la ignorancia. Es un proceso de resurrección mental, seguido de una manifestación corporal. Cada persona tiene el privilegio de manifestar el tipo de cuerpo que elija. Puede llegar a ser como Cristo en mente y cuerpo al adoptar las ideas que Jesús enseñó. La mente divina ha implantado en nosotros la imagen del cuerpo humano perfecto. Somos los constructores de nuestra realidad física, y es hora de rechazar la idea de que el hombre es corrupto y verlo como fue diseñado por la mente creadora. Debemos cambiar nuestra percepción del cuerpo, reconociéndolo como puro e incorruptible en espíritu-mente.
Esta comprensión detendrá el proceso de decadencia y muerte, manifestando la verdadera naturaleza del hombre. Es esencial elevarnos por encima de los pensamientos materiales hacia la realización espiritual, vivir y existir en una realidad divina. Cuando entendamos espiritualmente al ser humano, comenzaremos a manifestar la perfección corporal. Para lograr esto, nuestros pensamientos deben ser perfectos antes de esperar manifestar la perfección en el cuerpo, y el cuerpo simplemente refleja la mente del individuo. Jesús demostró el máximo grado de encarnación al dominar su cuerpo con su mente. Su ejemplo es el estándar para todos, y cada uno debe alcanzar la realización del diseño divino. No necesitamos buscar a otro en quien encontrar el Cristo, sino buscarlo dentro de nosotros mismos. La declaración, «Vosotros sois el cuerpo de Cristo», promete la posibilidad de una encarnación universal del Cristo, no limitada a un solo individuo. La meta principal del ser humano es glorificar a Dios en su cuerpo, expresando personalmente la divinidad. Esto se logra reconociendo que somos potencialmente como Cristo y capaces de representarnos divinamente ante el Padre. La resurrección del ser humano es alcanzar la comprensión consciente de que cada aspecto de nuestro ser es divino y vibrará en armonía con el Espíritu. No hay otro camino hacia la realización. La resurrección del cuerpo no depende del tiempo o la evolución, sino de la elevación espiritual de la mente individual. Paso a paso, con cada pensamiento elevado y cada emoción espiritual, se completa la transformación. Aunque es un proceso gradual, cada impulso positivo contribuye a la encarnación de lo divino en el ser humano. La esperanza en la redención final del cuerpo surge de la fe en la realización de la perfección humana y la superación de la muerte y la separación. La búsqueda de la resurrección del cuerpo ha sido una preocupación constante para la humanidad. Ni la sumisión cristiana ni la filosofía estoica han logrado quitar el aguijón de la muerte. Sin embargo, para aquellos que resucitan en Cristo, la muerte ya no tiene poder sobre ellos. Capítulo 15. Precipitaciones de fe. La analogía entre la fe y la electricidad puede parecer sorprendente, pero al observar cómo la corriente eléctrica actúa sobre ciertas sustancias en solución, se puede entender mejor. Al igual que la electricidad precipita ciertos metales en solución, la fe activa los procesos en el cerebro humano, interactuando con éteres espirituales para producir resultados rápidos. En tiempos de Eliseo, una viuda desesperada fue ayudada milagrosamente cuando obedeció sus instrucciones. Jesús también realizó numerosos milagros alimentando a multitudes y sanando a muchos, exigiendo fe para completar el proceso de curación. Las respuestas rápidas de la oración ocurren cuando se establece una conexión adecuada entre la mente del que ora y el reino espiritual. El poder de realizar lo que parece ser milagros no es exclusivo de unos pocos, sino que depende de activar, a través de la fe, las fuerzas espirituales internas. La falta de respuesta a algunas oraciones se debe a la falta de sintonización adecuada entre la mente que ora y la vida espiritual creativa omnipresente. Jesús, como el mejor ejemplo de la oración, enfatizó la persistencia en ella. Si al principio no tienes éxito, sigue intentándolo. Jesús contó historias, como la de la mujer ante el juez, para ilustrar el valor de la persistencia en la oración. Los sanadores cristianos han experimentado cómo la oración persistente puede salvar a sus pacientes. Elías, por ejemplo, oró persistentemente hasta que ocurrió la manifestación. La Biblia registra mucho de estos aparentes milagros, pero en realidad ocurren demostraciones de la supermente cada día, muchas de las cuales no se registran. Esto demuestra que existe una ley restauradora que, si se comprende y se aplica, puede curar al mundo de todos sus males. Muchos sanadores tradicionales rechazan la explicación científica de la curación, prefiriendo creer en la intervención personal de un Dios. Sin embargo, es más satisfactorio para mentes lógicas comprender que Dios es una ley misma y que el Espíritu es una manifestación de Él. Esta enseñanza atribuida a Jesús está siendo confirmada por nuestros científicos. La comprensión de esta verdad está transformando a personas ordinarias en líderes mundiales. Al descubrir y utilizar sus cualidades supernaturales,
Estos líderes utilizan su influencia para combatir el pensamiento negativo en las multitudes. Sin embargo, mientras la humanidad no acepte y comprenda completamente las enseñanzas de Jesús sobre el dominio del ser espiritual, los problemas causados por estos falsos líderes persistirán. Nos encontramos en un momento de confusión mental. Entonces, surge la pregunta: si todos tienen esta capacidad supermental, ¿por qué no se usa más ampliamente? La respuesta más plausible es la falta de iniciativa. Muchos prefieren que otros piensen por ellos, especialmente en asuntos religiosos. Durante mucho tiempo se ha creído que la revelación espiritual debe venir a través de canales autorizados, lo que hace que las personas sin títulos eclesiásticos sean renuentes a expresar sus opiniones sobre Dios o la espiritualidad. Jesús desafió la mentalidad establecida al afirmar ser el Hijo de Dios sin necesitar la aprobación de la Iglesia. Consideraba hijos de Dios a todos sus seguidores, a quienes llamaba mis ovejas. Citó el Salmo 82 para respaldar esta idea. Aunque enseñaba grandes verdades, pocos lo entendieron y formaron una nueva iglesia. Con el tiempo, esta iglesia creó una jerarquía que excluía al pueblo común. Los padres de la iglesia seleccionaron textos para la Biblia, reservando su interpretación a la autoridad eclesiástica. Este control del pensamiento ha mantenido al mundo en la oscuridad durante siglos. Así como Lutero inició la Reforma Protestante, ahora vemos el inicio de otra reforma que enseñará la libertad y el poder del hombre espiritual. Las demostraciones de esta forma se consideran milagrosas, aunque la lógica y la ciencia las respaldan. Quienes estudian las enseñanzas de Jesús descubren una técnica mental que aún carece de un lenguaje adecuado. Jesús afirmó que sus obras demostrarían que era el Hijo de Dios y que Él y el Padre eran uno. Aquellos que han experimentado el bautismo del Espíritu pueden testificar de su poder. Al aplicar las enseñanzas de Jesús, entendemos que el cuerpo es crucial para nuestra transformación espiritual. La fe en la sustancia divina nos lleva a experimentar su manifestación en nuestro cuerpo, cambiándonos profundamente. Hay muchas pruebas de ley divina actuando en la restauración corporal. La literatura de la unidad está repleta de testimonios de sanaciones, demostrando que Dios renueva nuestra salud, fuerza, prosperidad y felicidad. No necesitamos solo leer antiguos relatos bíblicos para fortalecer nuestra fe. Vemos ejemplos entre nosotros, tan sorprendentes como los de la Biblia. La mayoría de los casos de sanación son similares al de la mujer mencionada en Lucas 8:43, que tras gastar todo en médicos se volvió hacia Dios como último recurso. La dificultad radica en deshacerse de la creencia médica en la incurabilidad, pero hemos aprendido que con Dios todo es posible. Algunas historias desafían la credibilidad, como la recuperación de la visión en un hombre ciego, o el crecimiento de una nariz perdida. Aunque raros, estos casos están bien documentados. Yo mismo fui sanado de tuberculosis de cadera después de 25 años. Con el tratamiento espiritual, mi pierna recuperó gradualmente su funcionalidad, y hoy en día casi totalmente recuperada, estoy seguro de que mi salud se restaurará por completo. Detallo minuciosamente mi proceso de curación porque, desde el punto de vista médico, sería considerado imposible, y desde la perspectiva religiosa, un milagro. Sin embargo, he sido testigo de mi propia restauración año tras año, mientras aplicaba el poder del pensamiento, y sé que esto se encuentra bajo la ley divina. Por lo tanto, me siento satisfecho de que este sea un testimonio de cómo la mente puede moldear y restaurar el cuerpo. Capítulo 16. La semilla es la palabra. El ser tiene dos aspectos, uno visible y otro invisible, abstracto y concreto. Lo visible surge de lo invisible, siguiendo un método universal de crecimiento desde diminutos centros generativos hacia la circunferencia. Las causas, siempre invisibles y espirituales, son semilla que produce el espíritu.
Aunque se piense que la semilla produce según su especie, esto es superficial. Una reflexión muestra que algo tan pequeño no podría generar grandes resultados sin un principio anterior. La bellota, por ejemplo, es crucial como medio de manifestación de fuerzas internas. Las cosas son evidencia de inteligencia y poder, pero carecen de poder casual. La semilla, símbolo de la palabra de Dios, representa la aparente insignificancia de la palabra. Esta palabra es un centro generador con potencialidades divinas. En su máxima expresión es el ser humano. Cristo, la palabra de Dios, estaba presente en el principio y ahora mora entre los seres humanos, siendo el punto de acceso al tesoro divino. Por lo tanto, la semilla, que es la palabra de Dios, representa al hombre, no como un individuo separado, sino como el germen espiritual interno. Este núcleo esencial es el centro generador del individuo humano, nutriéndose de fuerzas universales internas y externas, como un árbol se nutre del espíritu presente en la tierra, el aire y el agua. Aunque el hombre puede ser inconsciente de este proceso, su realidad no se invalida, similar a como un bebé no comprende el método de su alimentación prenatal. El hombre es la idea de Dios, su origen es infinito, y extrae su sustancia de un depósito inagotable. Emerson explica que el hombre encuentra la salud y realización al transmitir las influencias universales a través de su genio. Los propósitos son temporales y deben ser reemplazados por mejores. Sin embargo, hay una tendencia a depender de ellos, perdiendo el libre albedrío. La voz interior como un piloto invisible guía a todos, pero pocos la entienden. Seguir esa voz lleva una vida celestial, mientras que ignorarla debilita su influencia. La grandeza del hombre radica en ser un canal para el flujo divino de la tierra. Es crucial reconocer y cultivar la semilla divina dentro de cada uno para expresar todas las posibilidades del ser. A menudo se cree que el hombre es una creación especial de Dios, pero su proceso de aparición en el mundo sigue un curso regular, aunque misterioso. Emerson sugiere que renunciar a ser artistas y ser meros receptáculos de la divinidad es lamentable. Reconocer la fuente de nuestro ser nos permite alcanzar nuestro potencial completo. Creer en una creación no metódica del hombre es sin fundamento. El hombre se forma a través del poder de la palabra divina, sin ella carece de propia vida. Cada idea es una semilla que brotará y dará fruto según su suelo mental. La mente humana sigue una ley de crecimiento similar a la Tierra, desde lo más profundo de la conciencia hasta manifestarse en la superficie. Una enseñanza fundamental en metafísica es entender que la semilla es la palabra. El fruto de estos pensamientos es un organismo vivo con el poder de dispersar nuevas semillas. Cada individuo tiene control sobre su mente y decide qué semillas plantar. Lo que uno piensa y dice se convierte en la ley del jardín de su mente. Es crucial proteger la mente de intrusos no deseados. Con solo usar la palabra de autoridad, uno puede evitar estas influencias. Es una realidad innegable que muchos no comprenden. Capítulo 17. El poder resucitador de la palabra. La Biblia enseña que Dios creó al hombre como un ser espiritual e inmortal, y que la muerte ingresó al mundo a través del pecado. Jesucristo venció este pecado. La humanidad ha aceptado la muerte como inevitable, pero esto no concuerda con el cristianismo. Cada órgano del cuerpo puede renovarse constantemente a través de la mente, vida o espíritu. Sin embargo, nuestra falta de fe en nuestras capacidades nos detiene. Aunque nos cuesta creerlo, la historia hebrea muestra que es posible. Las experiencias de los hijos de Israel en el desierto representan nuestras luchas con la materialidad y la ignorancia. Tradicionalmente, se ha ubicado la tierra prometida en el cielo, pero Jesús enseña que podemos vencer las enfermedades y la muerte aquí y ahora, como Él lo hizo. La Pascua nos enseña que Jesús demostró lo que la religión cristiana ha enseñado durante siglos. Aunque fue carpintero, parece que durante 30 años creció en poder espiritual,
quizá a través de la meditación. Tal vez vislumbró su papel como el hombre seleccionado o comprendió su capacidad para superar el pecado y la muerte. Cuando Jesús se iluminó y se convirtió en maestro, enfrentó dificultades para que otros lo reconocieran como más que una persona ordinaria. Aunque proclamaba su inmortalidad y su papel como Mesías, muchos lo veían con escepticismo debido a su origen común. Como dice el refrán, un gran hombre no es valorado en su propio país. Incluso sus seguidores dudaban de su divinidad. Aunque sus discípulos lo admiraban, no comprendían completamente sus enseñanzas profundas sobre el cuerpo como templo divino y su poder sobre la vida y la muerte. Jesús sabía que enfrentaría la muerte y lo compartió con sus amigos, aunque muchos no creyeron. Pedro intentó disuadirlo, pero Jesús se mantuvo firme. A menudo pensamos que si Jesús demostrara la vida después de la muerte hoy, todos creeríamos. Pero en realidad pocos lo aceptarían, y los medios los desacreditarían. La incredulidad persiste, dificultando demostrar la vida eterna. Incluso después de presenciar la resurrección, los discípulos de Jesús dudaban. Después de la resurrección, una mujer fue a la tumba primero, sugiriendo que las mujeres pueden ser más receptivas a la verdad. Aunque un ángel les anunció la resurrección, les costaba creer. Cuando se les dijo a los discípulos que Jesús había resucitado, también se mostraron escépticos. Incluso cuando Jesús caminó con 2 de ellos y les explicó las Escrituras, no lo reconocieron de inmediato. Solo cuando compartió un momento con ellos y desapareció, comprendieron quién era. Después de resucitar, Jesús se apareció a sus seguidores para mostrarles que tenía el mismo cuerpo. Aunque no comió con ellos, hoy estas experiencias serían vistas como espeluznantes. La diferencia entre un cuerpo astral y el resucitado de Jesús radica en la comprensión de la vida y el alma y la materia. Según la creencia, eliminando el pecado alcanzaremos la vida eterna y salvaremos nuestros cuerpos de la desintegración. Sin embargo, a menudo nos centramos más en lo material que en lo espiritual. Para lograr la resurrección del cuerpo, debemos renovar nuestro espíritu y comprender la verdad interior. Jesús enfatizó el poder de la palabra, que puede sanar y traer felicidad. Reconocer y cultivar este poder en todos los aspectos de la vida fortalecerá el cuerpo y lo renovará constantemente. Jesús enseñó que somos responsables de nuestras palabras y envió su palabra para sanar a la gente. Sus palabras de vida, paz y armonía son esenciales para evitar la muerte espiritual. Amar, perdonar y armonizar nuestros pensamientos bajo la ley divina nos lleva a la verdadera vida y nos acerca a seguir verdaderamente a Jesús. Capítulo 18. Transfiguración. La transformación comienza cambiando nuestras maneras de pensar. Antes de transfigurarnos, es esencial elevar nuestras ideas de lo físico a lo espiritual. Es crucial comprender que podemos transformarnos y entender la ley que lo permite. Para entender la transfiguración, necesitamos verla como un proceso de crecimiento espiritual, no solo como un evento histórico. A menudo la experiencia de Jesús en el monte se pasa por alto como un ejemplo simbólico de este proceso. Nuestros pensamientos tienen el poder de cambiar nuestra apariencia. Aunque comprendemos parcialmente esta capacidad transformadora, desconocemos su totalidad y su importancia en alcanzar la conciencia crística. El propósito de la vida es alcanzar la perfección espiritual de la vida eterna. Para lograrlo debemos seguir el principio de la vida eterna y tomar conciencia de la mente divina. La conciencia es el alma, y su manifestación en nosotros es crucial. Dios nos brinda la oportunidad de incorporar sus atributos en nuestra conciencia, los cuales realizamos primero en la mente y luego en nuestras vidas. Jesús enseñó la importancia de alcanzar la conciencia de la vida eterna. Hasta que no logremos esto, estamos en un estado transitorio de existencia. Por lo tanto, el verdadero propósito de nuestra existencia radica en alcanzar la conciencia de la vida eterna y manifestar nuestro cuerpo dado por el Creador. El espíritu yo soy en nosotros es eterno, pero debemos ser conscientes de ello y reconocer nuestra imagen y semejanza con Dios.
Cada uno de nosotros lleva en su interior el espíritu que abarca todo en el universo. Si no nos damos cuenta de esto, estaremos destinados a regresar a lo universal. Jesús fue nuestro guía para alcanzar esta realización del espíritu, y perderemos la recompensa si no seguimos su camino. La evolución del alma y la elevación del hombre son procesos que todos experimentamos al adoptar el modo de vida crístico. La transfiguración juega un papel crucial en este proceso, brindándonos confianza para seguir adelante al reconocer la similitud entre nuestras experiencias y las de Jesús. Durante nuestra vida cristiana, todos experimentamos momentos de elevación espiritual, marcados por entusiasmo y declaración de la verdad. Estos momentos nos llevan al monte de la transfiguración, marcando el comienzo de una nueva etapa en nuestra evolución. Es importante valorar estos momentos de elevación espiritual y comprender su relación con la redención del alma y del cuerpo. Debemos esforzarnos por espiritualizar todo nuestro ser, sabiendo que aunque es tentador permanecer en la cima, también es crucial descender al valle y aplicar esta elevación en nuestra vida diaria. Entonces, si se permite que el alma y el cuerpo sigan caminos separados, se produce una desconexión. Estas personas permanecen constantemente en las alturas, ignorando la unidad esencial del espíritu, el alma y el cuerpo. En cada paso ascendente de nuestra evolución, ciertas partes de nuestra conciencia que no están en armonía con los principios superiores se desprenden y son eliminadas. Jesús lo comparó con plantar una semilla que debe morir para dar vida nueva. Este proceso también se asemeja a la refinación de los metales, donde el fuego funde la masa y separa los elementos. Cuando una persona entra en una conciencia elevada y se transfigura, ocurre un proceso similar. La exaltación del alma resulta en una esencia más refinada, que forma la base de una nueva sustancia corporal. La eliminación de la materialidad es una forma de muerte en este proceso. Es común preguntarse por qué después de una elevación espiritual, los errores parecen intensificarse. Esto se debe a que la negatividad resurge con más fuerza, ya que el proceso de purificación sigue su curso. La razón de todo esto es que tanto los malos como los buenos se reúnen. Es el día del juicio y tú eres el juez. Incluso puedes estar perdido en la oscuridad por un tiempo, pero cuando te das cuenta de que el Espíritu está siempre contigo, no hay razón para temer. Si te aferras a la presencia de Cristo que experimentaste en la transfiguración, encontrarás paz. Después de ver la verdad y experimentar la iluminación, el siguiente paso es demostrarla y no dejarse abatir por lo contrario. Aunque puedas sentirte abandonado durante la crucifixión, recuerda que estás en un proceso de transformación seguido de resurrección. Pablo identificó este proceso en la humanidad al hablar de la transformación del cuerpo para ser como el de Cristo. Destacó que los justos brillarán en el reino celestial y seremos transformados a su imagen. Es esencial que aquellos que buscan el llamado supremo de Dios en Cristo Jesús mantengan su ideal como algo tangible y presente. Jesús representa la unión del pasado y el futuro en el presente. Sin embargo, Pedro intentó separar lo espiritual y lo universal al proponer la construcción de 3 tabernáculos. La voz divina proclamó la presencia del hombre espiritual como el Hijo amado, sin referirse al pasado o al futuro. Aquellos que residen en la mente de Dios trascienden el tiempo, lo que es crucial para la transformación y la renovación. La vida del Hijo de Dios está llena de una vitalidad perpetua que proviene del Padre. Al reconocer la omnipresencia, el cuerpo y el alma se revitalizan y glorifican. Cuando el cuerpo pierde vitalidad, su aura se contrae, manifestando una sensación de desnudez en la conciencia. Soñar con estar desnudo puede indicar agotamiento de fuerza vital. La violación continua de la ley de conservación de la fuerza vital lleva a enfermedades y muerte. Durante el sueño, el cuerpo trata de equilibrar las fuerzas vitales, indicado por un sueño de caída. Cuando la mente se ajusta a la ley divina, el aura resplandece, protegiendo el cuerpo de discordias y purificándolo desde el interior. Este estado del hombre perfeccionado se describe en Apocalipsis 1, del 14 al 16.
Capítulo 19. El fin de la era. En todas las épocas y culturas han existido leyendas sobre profetas y salvadores, con predicciones de su llegada. La expectativa de un Mesías no es exclusiva del Occidente. También religiones orientales lo han profetizado. El hecho de que creyentes en la encarnación divina hayan esperado por tanto tiempo un Salvador nos lleva a reflexionar sobre su universalidad. No destacar esto como mera superstición es necesario para un enfoque racional. Considerar estas profecías como meras supersticiones sería ignorar tradiciones sólidas como hechos históricos. Detrás de esta perspectiva debe haber una causa universal. Al abordar este tema, trascender al plano espiritual es esencial, ya que el universo material es solo una manifestación del espiritual. Las fuerzas espirituales influyen en hombres, naciones y planetas, según leyes que escapan del conocimiento astronómico. Los magos y sabios de Caldea y Egipto tenían conocimientos astronómicos universales, pero complejos. Transmitían este conocimiento a través de símbolos debido a sus limitaciones de lenguaje. La literatura sagrada hindú también contiene conocimientos astronómicos vastos, aunque a menudo son especulativos más que científicos. Los astrónomos contemporáneos están descubriendo la sabiduría de los sabios del pasado, avanzando en la comprensión de enseñanzas astronómicas antiguas. Las civilizaciones antiguas poseían conocimientos astronómicos más avanzados que los nuestros, prediciendo el futuro del planeta mediante ciclos y eras, con precisión similar a nuestros astrónomos contemporáneos. Jesús comprendía esta astronomía superior, aunque afirmaba su supremacía sobre ella. Él cooperaba con la ley y los profetas, pero conocía la ley superior del Cristo hombre. Jesús entendía los siglos o eras de la tierra. Por ejemplo, Mateo 13:39 menciona que la siega es el fin del mundo, pero en el original griego se refiere al fin de la era. La Biblia a menudo traduce era como mundo, lo que lleva a malinterpretaciones sobre la destrucción del planeta. La enseñanza del fin del mundo no está correctamente fundamentada en la Biblia. Los traductores, buscando infundir temor, han malinterpretado pasajes donde Jesús hablaba sobre el fin de los tiempos. La Biblia contiene verdades absolutas, pero se expresan en símbolos y solo son comprendidas por los iluminados. Los antiguos profetas vislumbraban una tierra espiritualizada y radiante, como lo declaran Isaías y Juan en varios pasajes de las Escrituras. Según antiguas profecías, nuestro sistema planetario ha completado un ciclo de 2169 años, marcando un gran avance material, pero una falta correspondiente en lo espiritual. Ahora, una nueva era ha comenzado, con un cambio profundo en la mentalidad humana, reflejado en la literatura, ciencia y religión. Se está dejando atrás antiguos credos, dando paso a centros de pensamiento espiritual científicos. Este cambio se interpreta como la llegada del Espíritu de Cristo o verdad, profetizado en textos como «El día del Señor vendrá como ladrón en la noche» y «Derramaré mi espíritu sobre toda carne». Jesús y sus predecesores tenían conocimiento de eventos futuros con precisión científica. Aunque los científicos reconocen el refinamiento del conocimiento, aún no aceptan su espiritualización. Las pruebas de una condición radiante de la materia en nuestro planeta son evidentes, desafiando incluso a los más escépticos. Los físicos están cambiando su enfoque hacia la investigación del reino mental. El profesor Robert Andrews Millikan ha escrito sobre la complejidad del átomo y su relación con la mente. Por lo tanto, las frases «todo es materia» y «todo es mente» se han convertido en meros símbolos vacíos de contenido. Sin embargo, aquellos sensibles pueden sentir la presencia de una nueva era en la atmósfera misma, conmovidos por la luz del principio crístico. Para quienes anhelan la justicia, este principio crístico es el elixir de la vida eterna. Pero para los aferrados a lo material, cuidado. La humanidad eleva sus vibraciones y los más evolucionados deben crecer espiritualmente o perderán su dominio. El desequilibrio mental
aumenta, atrayendo la atención médica, y esto continuará sin más desarrollo espiritual. ¿Te aferras a lo antiguo o reconstruyes desde adentro siguiendo el proceso de la era? La cosecha anunciada por Jesús está cerca, basada en una ley que ahora se aprueba. Escucha tu voz interior, cultiva el bien, la pureza, la divinidad dentro de ti. La chispa divina está ahí, alimentándola con pensamientos correctos, vida recta y acciones justas, y encontrarás la nueva Jerusalén. La creencia en Jesús como cumplimiento del Mesías es aceptada por quienes han experimentado la iluminación espiritual y muchos otros. Aquellos que estudian su vida desde un enfoque personal pueden ver las posibilidades dentro del ser humano y el universo. Sin embargo, quienes no desarrollan su naturaleza espiritual no reconocen lo espiritual en Jesús ni en otros que siguen su ejemplo. Es crucial entender las leyes espirituales detrás de la existencia. Los seguidores de Jesús deberían buscar la verdad eterna y la esencia creadora de su ser, en lugar de enfocarse solo en el hombre histórico de Nazaret. La verdad abstracta es útil, pero la verdad encarnada a través de un ser excepcional como Jesús es dinámica y liberadora. Es curioso que Jesús rara vez sea mencionado entre los grandes del mundo, debido a una división entre lo secular y lo religioso. Él es visto como un Dios por la religión, institucionalizada, lo que nos aleja de Él como modelo a seguir y nos hace creer que sus logros están más allá de nuestras capacidades humanas. Jesús nunca reclamó superioridad sobre otros seres humanos, enseñando que aquellos que sigan la ley divina como Él lo hizo, llegarán a ser como Él y sus seguidores. Al separar a Jesús del resto de la humanidad, cerramos la puerta al potencial del hombre real, al que cada individuo debe aspirar a ser. En todas partes del mundo, hay un despertar hacia la necesidad y posibilidad de la humanidad modelada según el ejemplo de Jesús. La semilla de esta nueva humanidad, sembrada por Jesús, está germinando. Transformó y espiritualizó su cuerpo y sangre, ofreciéndolos como una corriente de vida espiritual para todos nosotros. Jesús se refirió a la mente divina como el reino de los cielos, indicando que la majestad real está cerca. Los traductores a menudo no captan el significado espiritual traduciendo cielos en singular, creando la idea errónea de un lugar llamado cielo. Jesús intentaba explicar la naturaleza omnipresente de la sustancia y la vida en la tierra. La llegada en las nubes del Hijo del Hombre constituye la segunda venida. Cristo está actualmente sentado a la diestra del Padre, manifestando poder espiritual. Las nubes simbolizan la oscuridad en la que la conciencia sensorial retiene la luz de la verdad. Debemos dejar de esperar la llegada física de Cristo y dirigir nuestra atención hacia su cuerpo resucitado, ya entre nosotros, colaborando con Él en la instauración del reino de los cielos en la tierra. Jesús advirtió contra la idea de una aparición personal, comparando su venida con el relámpago que sale del oriente y se deja ver hasta el occidente. El mundo anhela la conciencia de Cristo, sugiriendo que su realización está próxima. Algunos buscan a Cristo en el cielo en lugar de dentro de sus propios corazones y mentes. Si creen en el Cristo omnipresente, podrán contemplarlo dentro de sí mismos. Quienes creen que Cristo está presente ahora deben enseñarlo y predicarlo con fervor. La humanidad busca la mano sanadora del Señor Jesucristo, y un liderazgo inspirado en el amor de Cristo es necesario en conferencias de paz y en la resolución de diferencias entre el capital y el trabajo. Nuestras escuelas deben enseñar los valores morales de Cristo para forjar un verdadero carácter. Cuando se les enseñe a nuestros hijos que el Espíritu de Cristo reside en ellos como fuente de salud, riqueza y felicidad, lo asimilarán. Entonces, la ambición de la humanidad será fomentar la verdad, la bondad y la rectitud, haciendo que el mal y el pecado, con sus enfermedades y pobreza, desaparezcan de la faz de la tierra. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción.
También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.